Espere que está entrando. Muy bien, vamos. Hoy la clase, volvemos a repetir lo que dijimos, la va a tener Gianluca. Va a hablar sobre la antropología bíblica en tiempo de gracia de Javier Picasa. Lindo libro para hablar. Gianluca está a cargo, yo me... Muy bien. Bueno, como dijo el profe, el libro se llama Antropología Bíblica, Tiempos de Gracia, de Javier Picasa. Digamos, la propuesta que hace el autor, más o menos, para que se entienda, es ir revisando, digamos, los distintos pensamientos, o sacando los diferentes tipos de pensamiento antropológico de la Biblia. Y bueno, arranca, a ver ahí, desde el Génesis. Arranca en los primeros 11 capítulos. Primero, obviamente, desde el hombre y la mujer. Bueno, explica que son los relatos tipo mítico, simbólico. Vienen de tradiciones antiguas, de otros pueblos, de Mesopotamia. Y bueno, es como el prólogo bíblico, digamos, dice él. Y es un mundo bueno. ¿Sí? Esto es importante porque en este contexto podemos hablar de una gracia y armonía cósmica, dice el autor. Parece que el hombre lo tiene todo, pero le falta la ley responsable, que está vinculada con la libertad y el riesgo de muerte. Y ahí está la cita bíblica. Dios pone al hombre ante la ley y lo hace capaz de gracia personal y de pecado. Bueno, después los hombres, digamos, en la trama, digamos, que conocemos, rechazan al Señor y por ende empieza un mundo de muerte, habla él, y ahí está la cita, desde el 4 en adelante. Bien, bueno, como todos sabemos, la Biblia se habla como una genealogía del cielo y la tierra, donde Dios, digamos, crea a partir de la nada. Dios es el personaje activo que crea al mundo con su palabra y su descanso, y el otro es el reactivo, que es el hombre, que es creado por Dios a su imagen y como el culmen y sentido de su obra. Dentro de la creación podemos distinguir dos ritmos que se encuentran implicados, que es uno espacial, que definimos como mundo, como un templo, en armonía sagrada, los seres que Dios ha creado a través de su palabra. Uno temporal, que es regulado por los astros y centrado en el sábado de Dios, un día de culto y alabanza, por el que todo viene a interpretarse como gracia. Esa es como la parte del relato. Acá los vemos, los modelos del relato creacional. Él los nombra como modelo circular y modelo lineal. Ahí está como el gráfico, y ahí al lado, digamos, las citas. Bien, la creación presenta a Dios como Elohim, ¿no? Nombre que, según el autor, comprende y de algún modo comparten los pueblos, y no lo presenta como Yahvé, que es el Señor de la promesa y pacto de los israelitas. Al escoger ese nombre, la Biblia realiza un gesto ecuménico, dice el autor, hablando de Dios en un lenguaje abierto a otras culturas religiosas, e interpreta la creación como un opus distinctionis et separationis. En el fondo, hierve el caos como realidad informe, donde todo está mezclado, luz y oscuridad, aguas superiores y inferiores, mar y tierra, pero la palabra de Dios va distinguiendo y separando las diversas cosas, de manera que todas salen a la luz respondiendo a su palabra. Bueno, para ir un poquito más avanzando, el hombre es a imagen de Elohim, ¿no? El hombre es imagen de Dios, ¿sí? En el texto donde dice varón y mujer los creó y los bendijo, Dios diciendo sean fecundos y multiplicados. El hecho, obviamente, bueno, de ser imagen de Dios, la dualidad de género y de engendramiento, y parece haber una relación que el texto no desarrolla, pero que se encuentra en el fondo de todas las reflexiones, digamos, de la antropología bíblica, en un sentido donde el hombre pertenece a este mundo como los animales, pero al mismo tiempo, siendo imagen de Dios, domina sobre todos ellos. Porque como Dios tiene el poder de la palabra, que sirve para dirigir y no para matar.
Bueno, vamos avanzando. El hombre pertenece al día sexto y así aparece como plenitud de la creación e imagen o representante de Dios. Pero al mismo tiempo se introduce y habita en el día séptimo, que ya no es parte de la creación, sino que pertenece al descanso y bendición del mismo Dios, que se introduce así dentro de su misma creación. Desde ese fondo podemos entender mejor al hombre, descubriendo su sentido como imagen de Elohim, el Dios universal, más que como imagen de Yahvé, el Dios especial de la historia israelita, que se sitúa más allá de todas las imágenes del cosmos y de la historia de los hombres. Muy bien, vamos avanzando. Podemos decir también que el autor plantea que Dios ha creado al hombre por gracia especial, porque quiere y le quiere, diciéndose a sí mismo, hagamos, ¿no? De manera conjunta. Por eso podemos afirmar que el hombre, por ser independiente, surge en el mismo interior de Dios. El hombre debe asumir su responsabilidad, como supone la palabra hagamos, y todo lo que sigue. Dios se responsabiliza de los hombres, no se aparta, no niega su implicación en la historia humana, pero al mismo tiempo supone que los hombres deben asumir su responsabilidad, y por eso dice, con ellos hagamos. Bien, acá distingue el sábado, ¿sí? En un sábado intracósmico, que, bueno, habla de la semana tras semana, modelando al hombre para que pueda vislumbrar la presencia y gracia de Dios, que trasciende y fundamenta el orden y el proceso del mundo. Y después está el sábado ultracósmico, que es la promesa del descanso final, que es una línea apocalíptica, ¿no? En donde el sábado triunfa, se eleva sobre los 6 días de la semana, definiendo al hombre como ser que supera el ritmo cósmico de los astros para abrirse al tiempo infinito de Dios. Bueno, ambas perspectivas se completan y fecundan. El sábado del culto semanal dentro del mundo recuerda nuestra finitud y al mismo tiempo nos abre al sábado final del gran descanso de Dios al que tendemos. Y bueno, desde ese fondo puede hablarse de acá en un principio de inmortalidad y de vida eterna. Que eso, bueno, vamos a verlo más adelante. Acá, bueno, habla de los textos. Génesis 1 es un texto más sacerdotal y pone en relieve la integración cósmica del hombre. Y Génesis 2 es más profético, dice él, más cercano al Deuteronomio, y entiende al hombre como un ser dislocado que supera por su origen gratuito el equilibrio del mundo. Pero corre el riesgo de negar su vocación al comer del árbol del bien y del mal, y así nos muestra que el hombre es culpable, o por lo menos responsable del mal existente. Bueno, después podemos hablar de la gracia como un don, que habla el autor. En un nivel es necesario ese modelo de ley como distinción moral que define a los hombres por aquello a lo que realizan. Y en Génesis 3, en 2 y 3, perdón, con los textos más hondos de la profecía, hasta Oseas, segundo Isaías, hasta Jeremías, también supone que el plano, digamos, pactual va a ser sobrepasado más allá de lo moral. Se encuentra la palabra fundadora, que es la gracia que nos conecta con lo divino, como fuente y consistencia de aquello que somos y hacemos. La ley en sí resulta ineficiente, dice él, hay algo previo y más profundo, que es la gracia creadora, que es la fuente de toda existencia. Después, para entender eso, sin la responsabilidad entendida como respuesta al don previo de la gracia no es humana, pero sin gracia superior, el árbol del bien y el mal nos acaba encerrando en la muerte, habla él. Después, bueno, habla desde Génesis 3, de la violencia que se desencadena, ¿sí? Esto lo vamos a pasar. Y él plantea la violencia como un rechazo de la gracia. Me pareció interesante esta parte. Porque él dice que, digamos, que esta violencia se genera a partir de que rompimos el llamado de Dios por opción de libertad, el equilibrio programado de la naturaleza, y de manera que ya no podemos mantenernos en los límites del mundo. O vivimos por gracia, o sea, por fe, o quedamos atrapados por un tipo de violencia que nosotros mismos suscitamos. Eso me pareció bastante llamativo. Después, bueno, entra en lo que es el hombre apocalíptico. Esto vendría a ser como la segunda parte del segundo capítulo.
que nos muestra un poco la concepción apocalíptica, ¿no? Que tenían los judíos. Que bueno, habla del hombre como responsable por el conocimiento del bien y del mal. Y bueno, habla de varios libros que ponen, obviamente, apocalípticos, que algunos no fueron puestos en el canon de la Biblia hebrea. Y bueno, y en esta línea los creyentes apocalípticos, lamentan su desgracia y suplican a Dios que se venga de los violadores, liberándoles a ellos y destruyendo sin gracia ni perdón a los culpables. Hay veces que nos pasa, ¿no? Como que nos agarra un espíritu apocalíptico que queremos que baje el Señor y tire un par de rayos, ¿no? A los Zeus, pero bueno. Los responsables del pecado no son los hombres, según esta línea. No hay un pecado de Adán, digamos, como, o de Eva, de hombre o mujer, sino que los espíritus perversos son los que, digamos, son los culpables de esto, y no podrá haber un redentor humano sin que haya redentores sobrehumanos. Una línea bastante polémica, digamos, en cuanto a la línea anterior, ¿no? A la línea deuteronómica, podríamos decirle, que habla del hombre como culpable del mal. ¿Quiere agregar algo, profe? ¿O No, si tus compañeros quieren hacer preguntas, pueden hacer preguntas. si no sigo? Para mí va excelente. Bueno, Ricardo, me bien? alegro. Florencia, Buenísimo. ¿cómo va? Bien, todo bien. Está bueno. ¿Quedó claro las dos diferencias que hacen del hombre? Sí. ¿Cuáles son? Él como... Te mató, Flor, te mató. Ninguno me contestó. No, ninguno me contestó. Pueden contestar cualquiera, ¿eh? ¿Cuántos hombres se establece o qué idea está estableciendo? Su compañero lo dijo. El hombre, Hasta ahora vimos según dos, lo de... digamos. Claro. ¿Cuáles son esas dos? Uno Me quedó es como... sin ley, ¿no? Uno tenía que ver con Deus Deuteronomio, y el otro tenía que ver con Ap. apocalíptico. Muy bien. Me gusta, Bien, Nico, bien. que entiendan las iniciales. Deu y Ap. ¿No? Bueno, Bueno, sí, es la manera de leer los textos lo que plantea Picasa, ¿no? Y nosotros hablábamos en sí, clase que el hombre no es visto como malo en un sentido bíblico, ¿está bien? Recuerden que esto tiene que ver con el contexto de otros pueblos que ven al hombre como malo. Ellos están en contraposición, sí, más allá que... plantea Lucas. él, digamos, que digamos, la parte bíblica habla de que el hombre estaba como en equilibrio perfecto, y después, bueno, es culpable del pecado, digamos, de esa ruptura de la gracia, la llama él. Y bueno, esta línea apocalíptica, como recién dijimos, o sea, no lo toma así, sino como que el hombre, como que hay intermediarios en mucha de la literatura apocalíptica, que bueno, sigo y acá hablo un poco de esto, que dice que surge entre la desintegración de la identidad política y social del antiguo reino judío. Digamos, la apocalíptica surge en este contexto, cuando el viejo Elohim Yahvé no respondía a los nuevos problemas, ni Israel podía mantener su identidad político-religiosa como pueblo de Yahvé. En esos tiempos dramáticos de cambio social y cultural, cae Jerusalén en el año 587 a.C. Y bueno, tras la vuelta del exilio de Babilonia, convertidos en una pequeña provincia persa, los judíos tuvieron que crear su propia identidad y religiosa, sin reino ni soporte político propio. Esto me pareció muy interesante porque, digamos, muestra como el porqué de muchas cosas de la cultura, ¿no?, judía, después de este hecho traumático, digamos. Sí, recuerden que la Los judíos apocalíptica
la apocalíptica nace en un contexto de persecución, generalmente, ¿sí? Contexto de persecución, de final de ciclo, de final de situación, ¿no? Por eso nosotros tenemos en diferentes momentos el hecho de la apocalíptica, la judía en el periodo persa, babilónico y toda esa época. La cristiana la tenemos a final del siglo I. ¿Sí? Tienen que ver Dios dándole una respuesta al hombre en la situación de crisis. Se podía interpretar Claro, y después, bueno, antropológicamente. después más adelante, bueno, en el Apocalipsis vemos cómo se retoma el género y bueno, es el último libro de la Biblia, ¿no? Bueno, seguimos desde que los judíos, como habían perdido el reino, la independencia política, se le unían también estos recuerdos antiguos del templo y que reconstruyeron tras el exilio, como ese santuario de la comunidad y no del rey judío. Acá hay una gran disociación, ¿no? Entonces empezaron a redactar sus viejas memorias, leyes codificadas en el Pentateuco, del que ya, bueno, podemos hablar de libros históricos, proféticos, ahí está todo, con su mensaje de juicio y gracia. En este contexto, se retoma una línea sapiencial también antigua, enriquecida por los contactos estos con Egipto, Persia, Babilonia y Grecia, y los nuevos israelitas expresaron del modo más intenso el drama de la vida, no solo en algunos libros antiguos, como los que están en la Biblia, como Job y Eclesiastés, sino que del tipo apocalíptico, que no fueron aceptados en el canon, pero que resultan esenciales para conocer el pensamiento israelita de ese momento. Bueno, el surgimiento del triunfo de la apocalíptica influyó de un modo esencial en el contexto sociopolítico, ya que muy ligada a la visión de los profetas de fracaso, ruptura del orden persa y los nuevos estallidos militares vinculados a las guerras helenistas, ¿no? De Alejandro Magno a fines del siglo IV. Y bueno, el despliegue de una forma de vida que no podía entenderse con categorías anteriores, por eso surge este nuevo pensamiento. Estamos en un tiempo de universalismo destructor, más diabólico que santo, en manos de potencias superiores de tipo perverso. Es aquí donde se sitúa el surgimiento de esta apocalíptica. Ahora, el responsable de la historia humana es Dios. ¿Sí? Antes que siga, Sí. volver a la otra, Gianluca. Recuerden un detalle, el contexto donde surge esta apocalíptica que él dice con Alejandro Magno, con toda la situación de los griegos, surge también una visión diferente del hombre. ¿Sí? Recuerden que Alejandro Magno era judío, griego, consideraba al hombre, ¿sí? Se consideraba el hombre el alma, el griego, y que el cuerpo era como la cárcel. El pueblo judío no considera eso, entonces ahí también se va a producir un choque antropológico, pensar en la totalidad. De hecho, uno de los problemas que trajo todo este tiempo griego especialmente, es el hecho de la no circuncisión. Los judíos Sí, no se circuncidaban. El cambio, o sea, el choque cultural, o sea, fue muy fuerte, porque o sea, Israel deja de tener libertad política, o sea, no tiene gobierno, no tiene, o sea, culturalmente se ve avasallado por todo lo helenístico, Sí. y encima, bueno, las guerras, entonces es un drama tremendo, la destrucción bueno, como vimos, del templo. Y bueno, Claro, lo que pasa es que nosotros ya tenemos que ubicar a los griegos específicamente en la época del segundo templo, que ellos lo van a ¿cómo se llama? A profanar, ¿te acuerdan? Con el sacrificio más innombrable que puede haber, que es, claro, que es sacrificar una cerda, ¿sí? Una hembra y un animal impuro.
pero hay un choque cultural también, no solamente en el sacrificio. Por eso los macabeos también surgen como respuesta. Surge el hecho de, para el pueblo hebreo no existía el gimnasio, la competencia y todo eso. Eso va a surgir en este periodo de tiempo y todas estas competencias, los gimnasios esos se hacían desnudos. Las competencias. ¿Qué problema tenían los hebreos? Hombres específicamente. Eran circuncidados. Ellos dejan de hacer, empiezan a romper ese pacto, ¿no? También la apocalíptica tiene que ver con ese hecho desolador, con el hecho de una ruptura cultural que está surgiendo. Obviamente esto lo resuelven los macabeos. Siga, estimado. Sí, bueno, en la apocalíptica, Dios es un personaje bastante diferente a lo que podemos llegar a pensar, ya que según la apocalíptica, Dios crea como un mundo doble. ¿Por qué un mundo doble? Porque se expresa por medio de dos espíritus opuestos, la maldad y la bondad, digamos. Lo que podríamos decir es que Dios es como el único responsable de la historia humana, ya que Dios mismo determina los espíritus del bien y del mal, y que nos divide y escoge un juicio. O sea, podríamos decir que la apocalíptica es un poco el inicio del calvinismo, ¿no? Un poquito, pero bueno, ¿no? Para picantearlo un poco. Que nos divide, nos escoge con juicio, a unos para bien y a otros para mal. Ya que, según algunos, se puede identificar con el juicio, digamos, a algunas personas y a otras no, digamos. Y siempre logra que el bien triunfe sobre el mal. Acá vemos como un fuerte dualismo bien marcado, y más en esto de la destrucción de los enemigos que él mismo creó, digamos. Fueron creados para la destrucción, según la visión apocalíptica. Bien, para saber, aunque no forme parte de la Biblia hebrea, los libros de sabiduría de este periodo hay que entenderlos también en este contexto, y los podríamos dividir como está ahí, en los libros, digamos, teológicos, literarios de sabiduría. La universalidad humana, el justo es perseguido, Dios le llama a la vida inmortal, pero los violentos le asesinan. Un poco lo podemos ver eso en Job, ¿no? De la justicia, que el justo siempre tiene problemas. La universalidad teológica, el elogio de la sabiduría, que ella sustenta y dirige la vida de los hombres, ahí eso lo podemos ver en Proverbios. La universalidad histórica y división de los judíos y gentiles, eso tal vez lo podemos ver un poco mejor en Eclesiastés, ¿no? El tema de cómo los que son gentiles a veces y ofenden a Dios prosperan, y los justos no. Bueno, acá entra después la tercera forma de ver, que son los libros sapienciales, el camino de los sabios. Estos libros sapienciales desarrollan el tema de la justicia de Dios en la historia desde una perspectiva cercana a la del Génesis. En general, estos libros superan el riesgo de violencia y de sometimiento externo que vimos en los apocalípticos, pero corren también el peligro de dividir a los hombres en justos e injustos. O sea, se sigue manteniendo esa división entre hombres buenos y hombres malos, justos e injustos, sabios e ignorantes, israelitas y gentiles. Y de esa forma nos siguen situando en un plano de la ley, en la línea del árbol del conocimiento del bien y el mal, dice el autor. En el fondo, se puede notar también un principio de gracia, ya que se abre de forma universal y creadora hacia todos los hombres, y podemos ver que en esta línea es pensado como un manual para gobernantes. A veces lees Proverbios y algunos libros parece que fueran como tips para gobernar algunos. Y eso es lo que dice un poco el autor, situando esto en un plano de religiosidad política, de manera que bueno,
los cristianos a veces afirman que no es aún la voz del Mesías de la salvación universal, ¿no? En cuanto a esta forma de pensar, ¿no? La línea sapiencial, que es muy distinta a la que va a plantear después Jesús. Por eso podemos decir que esta forma tiene como que es superadora a la apocalíptica en un punto, pero nos sigue manteniendo en esa división de hombres buenos y hombres malos, ¿no? Y bueno, acá llegamos a lo que es la antropología de Jesús, ¿no? Que esta sería la cuarta. Ha llegado el reino, es el nombre del capítulo. Y bueno, habla de que Jesús no es un teórico como el autor del libro de la sabiduría, como la línea de la sabiduría, sino que está un poco en la línea de muchos profetas, se puede decir, como Eliseo, Elías, y cómo en ellos se inicia un camino de transformación social. Por eso Jesús convoca a los judíos y a los galileos de su tiempo, especialmente a los pobres, dice el autor, para que asuman su movimiento de gracia. Dios está cerca, y de compromiso personal y social, superando los esquemas de una ley que se impone con violencia. Está convencido de que su propuesta desvela y genera unas fuerzas de vida que vienen de Dios y transforman a los hombres, permitiéndoles sentir y comportarse de manera gratuita y creadora. Hagamos un alto ahí, Gianluca. Sí. Ahí se está retumbando el sonido. Interesante lo que plantea Picasa del hecho de la antropología de Jesús, ¿no? Si nosotros leemos a Jesús, Jesús le da más énfasis al hombre que a la misma ley. ¿Entienden lo que digo, no? El pueblo hebreo, después de pasar... el pueblo hebreo primero pone pone a la ley que al hombre. Claro. ¿Sí? Por eso las más de 600 regulaciones, más de fijarse si el sábado sanaban o no sanaban el sábado, si se hacía esto, no se hacía esto, si se comía con esto, no se comía con el otro, si se lavaba la mano, no se lavaba la mano, lo que está haciendo los fariseos especialmente, si lo legalista de la ley es el hecho de poner la ley sobre el hombre. Sí, bueno, hay que cumplir la ley, porque es consecuencia de un tiempo de desorden. Como venimos desordenados, vamos a ordenarnos, ¿sí? Excesivamente. Jesús no niega la ley, él dice que él no viene a abolir la ley, sino la viene a cumplir, y pone al hombre como prioridad. Pasaje típico que vemos eso de su antropología es el hecho de la mujer que viene encontrada en adulterio. Que la vienen a apedrear y Jesús, ¿qué hace en ese momento? La defiende. Perdona su pecado. No sé si la defiende, ni perdona su pecado. Hoy no dice, no. Primero lo pone en una situación incómoda a los que la querían apedrear. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ahí dice, la ley decía que había que apedrearla. ¿Está claro? Si él hubiera puesto la ley sobre la persona, la mujer terminaba muerta. Lo que hace Jesús es decir, bueno, a ver, porque no la defiende, no dice que es inocente. De hecho, le dice, no, vete y no peques más. O sea, nadie te condena. Yo no te condeno, pero no lo volvás a hacer. O sea, sabe que es culpable. Lo que hace la pregunta es, ¿quién de ustedes está libre de pecado? Si están libre de pecado, tiren la primera piedra. Si hubiera sido en la iglesia evangélica, le hubieran tirado todas las piedras posibles, ¿no? Porque todos consideramos que estamos libres de pecado. Lo que plantea Jesús es decir, a ver, háganse un análisis ustedes personales. Sí, analícense. ¿Están libres de pecado? A nivel interior. Sí, porque no dice confiesen sus pecados y vengan. Dice, el que está libre de pecado. ¿Quién es tan limpio para hacerse cargo de un juicio? Ese es un hecho antropológico interesante porque Jesús llama a la reflexión personal de la persona. Y al cumplimiento personal de las pautas.
Y a la mujer la manda de vuelta a la casa diciéndole claramente qué cosa. No peques más, no lo vuelvas a hacer. O sea, es decir, no la declara inocente. De hecho, la declara culpable. Pero la ley no puede quitar la vida a una persona. ¿Sí? Es un análisis de la antropología de Jesús. Fíjense que Jesús constantemente, cuando les habla de comer, dice, Jesús, tienen hambre. Bueno, denle de comer ustedes. O sea, la lógica de Jesús es si vos ves a la gente, pues la gente estuvo con Jesús mucho tiempo. ¿Sí? No es que aparecieron de golpe. Un poco lo que le dice a los apóstoles, bueno, dale de comer. Si tienen hambre, dale de comer. Lo tuviste que haber pensado. Tuviste tiempo de pensarlo. Tuviste tiempo de pensar en la gente. Tenemos con esto, después ahora milagrosamente se multiplica y sobran 12 canastas de comida. ¿Por qué? Porque el Señor piensa en el hombre, en el bienestar del hombre. Los discípulos pensaban en el bienestar de la institución. Claro. La antropología de Cristo es el bienestar del hombre, no de la institución. Total. La institución es secundaria. Sí, después vemos cómo cumplimos con la institución. Primero pensemos en el bienestar. Y el ejemplo de las 12 canastas, ¿no? Que muchos dicen que es para los 12 apóstoles. Otros dicen que el ejemplo de las 12 tribus. Pónganle como quieren. Es como decir, bueno, si te preocupas en el hombre, en que en el hombre esté bien, que esté en su circunstancia, Dios va a proveer para la institución. Muy bien, siga Gianluca. Bien, bueno, entonces el autor plantea que el mensaje y propuesta, como digamos debe ser entendido como una buena noticia del reino de Dios, y que después despierta posibilidades que estaban latentes y que necesitaban una voz para manifestarse. El camino y movimiento que ha iniciado con su vida constituye un principio de mutación universal, digamos humana, plantea el autor, en perspectiva de gracia. ¿Por qué? Porque Jesús asume los principios de Génesis que ya vimos y responde de forma distinta a los problemas que la apocalíptica había planteado, radicalizando también de un modo universal y responsable los discursos del libro de la sabiduría que vimos antes, y así podemos presentarlo como el más judío de todos los judíos, dice el autor, ya que su antropología pertenece al judaísmo. Y añade él que ha superado algunos aspectos nacionales y legales del judaísmo de su tiempo. O sea que la renovación que trae Jesús es tomando todas esas líneas que vimos, no se encasilla en ninguna línea, ya que toma varias cosas de cada una, y además se separa de los aspectos nacionalistas y legalismos del judaísmo de su tiempo, de manera que a partir de su mensaje reinterpreta en forma pascual, digamos, dice el autor, y ahí puede surgir desde esa visión lo que podríamos denominar una antropología cristiana, que es distinta a la judía. En esta nueva creación Jesús suscita un nuevo hombre y lo define en su verdad como un ser de gracia. El Evangelio no es teoría, o sea, conocimiento de que algo existe, sino un don y una tarea de realización humana. Un hombre nuevo le define en su verdad más honda como ser de gracia. Entonces, por ende, digamos, podemos decir que eso de que situaba la ley, la ley como que no crea, lo que hace es rectificar lo que existe dentro de un orden para mantener en equilibrio los elementos, ¿no? Bueno, esto, sobre ese campo de ley, es donde al final todos estamos condenados a la muerte. Entonces el Evangelio introduce una gracia creadora que desborda ese plano del conocimiento del bien y el mal y nos permite llegar al árbol de la vida, ¿sí? Es lo que plantea el autor, es que al nivel de gracia nada se crea ni se destruye, sino que todo se transforma. Un poco, medio que le roba la frase a Drexler, ¿no? Con esto me pareció, ¿no? Un poco ladri, pero bueno, esto córtenlo en el video, ¿no? Para que no...
Por el contrario, en el nivel de gracia, el hombre puede y debe volverse creador. Entonces ya pasa a tener, por eso habla de mutación divina, ¿no? El hombre pasa de ser como espectador a ser el creador. Uno de los rasgos principales de esa nueva creación que digamos, propone Jesús es el ofrecimiento de gracia en un mundo de juicio sangriento. Digamos, él lo que plantea es que la perspectiva judía choca con este mensaje de Jesús, ya que en Jesús, digamos, no se plantea esto de un modo nacionalista, digamos, desde el judaísmo nacionalista. Después podemos contrastar, bueno, el mensaje de Juan el Bautista con el de Jesús, que Juan lo que es, eleva la amenaza final sobre todos los hombres. Y por lo que entendí, digamos, para ponerlo como en perspectiva, Juan, digamos, al ser el último de los profetas, es un mensaje totalmente lo que nosotros decimos verdad, ¿no? Como que Juan pone al descubierto todas las estructuras y sistemas de pecado de ese momento en Israel y lo llama al arrepentimiento, ¿no? Que es un poco, digamos, Juan tendría una línea más apocalíptica y también más deuteronomista, podríamos decir, como las que vimos. Y eso, digamos, algunos lo llaman a Juan el profeta apocalíptico, pero en realidad, ¿por qué se lo llama digamos, el profeta apocalíptico? Porque va en contra de los poderes políticos y sociales, esto que hablábamos antes, y lo juzga de una forma, digamos, como hace la apocalíptica. Bueno, está la historia también de Herodes Antipas. Por eso el autor dice que Juan a veces aparece como el último testigo del profetismo apocalíptico. Y en esa línea de juicio de Dios, el hombre, digamos, lo lleva a que, bueno, es lo que termina pasando, que por Herodías lo terminan matando, ¿no? Le piden la cabeza, Herodías le pide la cabeza de Juan el Bautista. Pero si comparamos esto con Jesús, podemos decir que la antropología de juicio, que culminó en la vida y la muerte de Juan, en ese sentido apocalíptico, su mensaje era verdad. O sea, Jesús nunca dice que lo que decía Juan era mentira. Jesús confirma que lo que decía Juan es verdad. Y que la muerte de Juan, según el autor, muestra los fracasos de todos los intentos de justicia. Y el fracaso del orden de Dios, ¿no? Desde este punto de vista apocalíptico. Sí, a ver, lo que plantea la muerte, sí, lo que plantea Juan es verdad, sí, eso es claro y evidente, pero la muerte de Juan no trae solución como la va a tener Cristo, eso es lo que implica el autor del Evangelio, ¿no? Juan muere y ahí está, su cabeza fue llevada a una bandeja de plata. Jesús muere y trae solución al hombre. Muere y resucita, trae solución al hombre, ¿no? Obviamente Juan siempre estuvo a la preparación del camino. Como buen preparador del camino, fue como una topadora. Total. ¿Sí? Destruyó todos los niveles posibles de... Se llevó puesto a todo el mundo, digamos, en cuanto a la denuncia. Por eso, esa parte me encanta, porque acá es como que dice Juan y Jesús, digamos. Y acá es como que los vincula y los trata de como comparar. Se vinculan y se distinguen entre ellos. Recordá algo. Para Juan seguía siendo la ley más importante que el hombre. Claro. Eso justo ahí lo iba a decir. Juan había sido el testigo del juicio, por eso le mataron los representantes del poder a quienes él juzgaba, en un camino donde no existía más salida, que es la muerte. Por haber puesto a los hombres ante el juicio de Dios. Juan ha terminado siendo una víctima del juicio de los hombres. Pero Jesús comenzó el recorrido, el camino del Bautista como profeta de justicia, pero después lo dejó.
superando con su anuncio y práctica de gracia la visión antropológica anterior. O sea, Jesús supera la visión de Juan, y Jesús no abandonó su visión de juicio porque Juan había fracasado, sino que todo lo contrario, porque se había culminado y cumplido, ya que para siempre el camino del juicio del Bautista que había realizado bien su tarea. O sea, Jesús no es que se lava las manos y dice, bueno, lo mataron a Juan, yo ahora digo otra cosa, sino que la muerte de Juan es como una culminación, un cumplimiento a la tarea de esta profecía y del juicio, ¿no? De mostrar el juicio de Dios. Recordad que cuando Juan está preso, manda a preguntar si Jesús era el Mesías, ¿no? Sí. ¿Y qué le responde Jesús? Dile a Juan que... Los ciegos ven, los cojos empiezan a caminar. Creo que es una cita al Antiguo Testamento, ¿no? Una cita del Testamento es lo que iba a ser el Mesías. Claro, una cita. Ahora, lo que va a hacer el Mesías es restaurar al hombre. Claro. Sanar al hombre, liberar al hombre. Sí, el pensamiento de Jesús antropológico es centrarse en la necesidad del hombre. Y acá es donde se empieza a poner polémico, porque bueno, el Evangelio también es polémico, y también la visión del autor es polémica, que dice que cumplido esto, el tiempo de Juan, ha de llegar el mensaje y tiempo de la gracia. Juan anunciaba lo evidente, estamos ante el juicio, y Jesús proclama aquello que resulta más difícil, que llega al reino de Dios como gracia, superando así la estructura judicial que distinguía a buenos y malos. O sea, lo que plantea el autor es que Jesús rompe con esa barrera de hombres buenos y hombres malos, y en un plano el juicio es positivo y resulta necesario, pero al fin resulta insuficiente y no responde al misterio más hondo de Dios, que es la voluntad de amor y gracia. Acá un poco que entramos en temas polémicos, ¿no? Porque el autor habla de un poco de la gracia y como que está bien que Jesús rompa, digamos, con ese, digamos, pensamiento de hombres buenos y hombres malos que había planteado y que seguía planteando la línea más sapiencial. Pero bueno, vemos lo que esto lleva, ¿no? Jesús comenzó a predicar y a actuar como testigo de la creación de Dios en una tierra de muerte, que tiene una violencia sin fin, y que estaba desbordeada por la ley del talión, ¿no? Y que la ley del talión, bueno, como sabemos, termina destruyendo todo. Entonces, Dios, ¿sí? No se encuentra sometido a las acciones de los hombres, y no está encerrado, digamos, en ese círculo de acción-reacción, sino que es gracia creadora, amor que actúa porque quiere. Juan no quería estar en un movimiento permanente de transformación de los hombres, porque pensaba que este mundo había terminado, como que no tenía arreglo. Jesús, en cambio, pronuncia y prepara la llegada del reino como inversión y mutación humana, esto que hablábamos antes, dentro de la misma historia. Parece que supuso que el juicio se había cumplido ya en Juan, de manera que ahora llegaba el tiempo y tarea del reino. Por eso empezó a curar a los enfermos, llamar a los excluidos, ofrecer la buena nueva a los más pobres, iniciando con ellos y entre ellos con los niños un camino de nueva creación en esta misma, más allá del talión de la justicia que mata a los perversos y termina condenando a todos en un juicio de envidia y venganza. Jesús ofrece una palabra de nuevo nacimiento, desde un Dios a quien concebía como Padre, Creador, y no como juez que sanciona las infidelidades, del mundo ya creado. Es bastante polémico esto, ¿no? Porque alguno podrá decir, bueno, que digamos entonces para Jesús, o sea, el bien y el mal es relativo. Pero bueno, ahora entonces es donde entramos a esta parte, ¿no? Que él, bueno, sigue diciendo que Juan era profeta de muerte y Jesús es mensajero de vida. Y en el orden antiguo siguen siendo verdades las palabras de condena del Bautista, pero ellas se han cumplido. Y acá el autor pone que los muertos deben enterrar a sus propios muertos.
Y precisamente ahora, sobre el cementerio de esa humanidad violenta que se destruye a sí misma, termina y anuncia Cristo el surgimiento de un nuevo orden de gracia sobre este mismo mundo. Bueno, sigue Sí, yo no, hablando a de... ver, me Es medio parece que no polémico el está. autor, es polémico el autor, para Sí, mí. a mí no me causa tanta polémica. Sí, lo que me hace reflexionar, ¿no? Es cuál fue el mensaje de Cristo, en el fondo, ¿sí? Y no fue un mensaje solamente vengo a cumplir la ley como el de Juan, o como Jonás, aunque Jonás que fue cuando predicó, ¿no? Digo, se van No todos al querés saber infierno, ya nada, está, listo. claro, No importa tres cuernos, yo voy a estar bien. Lo demás que se mueran. ¿Sí? Jesús vino a plantear otro tipo de mensaje, ¿no? Sin dejar el juicio. ¿Sí? Porque claro. Jesús, sin dejar El el tema lo que juicio. plantea es ese, es, según el autor, el juicio termina en Juan, que era lo que decía antes, y ahí nace un poco el tema como de este nuevo orden de gracia. Pero bueno, para mí es como una visión un poco más polémica de ese sentido, ¿no? Eh, por ende, está bien que la gracia, digamos, es como, él dice la inversión, pero bueno, la maldad sigue estando y, digamos, los hombres también son responsables. Entonces es como que, medio desde ese punto de vista, eh, como que no me termina de cerrar la visión del autor, y como Sí, que le da o sea, habla del papel de la gracia, pero para mí se queda corto en el sentido de, digamos, de explicación, ¿no? Que tiene eso. Pero bueno, seguimos un poco lo que dice el autor, que, que bueno, acá dice: la gracia creadora y suprajudicial de Dios nos libera del ansia del juicio, es decir, el cumplimiento de la ley, y nos permite vivir en actitud de gracia, amando a los enemigos. No tenemos que pensar ya en el mal de los demás ni en la venganza de Dios, pues Dios es gracia universal y así debemos ser también nosotros. Dios ofrece su amor a todos de una forma positiva, por encima de culturas y razas, de visiones religiosas, conductas moralistas. Su amor se identifica con la vida, con el sol, con la lluvia, o sea, con la naturaleza, ¿no? Pero al decir que Dios alumbra a todos con su sol, podemos entender también que manda oscuridad, sequía o hambre sobre justos y pecadores. Su mano está presente en cada una de las cosas que existen sobre el mundo, aunque no podemos entenderlo. Dios emerge por encima de nuestras siempre pequeñas divisiones sociales o morales, como principio de una existencia que también tiene su sombra. Acá, bueno, un poco polémico, no se iba a quedar atrás en la polémica, eh, que bueno, acá dice que Dios manda también, eh, dice que manda oscuridad, ¿no? Sequía o hambre, un poco polémico. Pero bueno, según él, bueno, la gracia vence al juicio, como veníamos diciendo. Acá está bueno, tiene un par de posturas que algunas están buenas, que dice: no podemos juzgar porque al hacerlo caemos en manos de nuestro propio juicio. No debemos juzgar porque si lo hacemos nos hundimos en la mentira de nuestra hipocresía. No podemos juzgar pues Dios nos juzga. Da como una especie como de frases. Está Bueno, sigue haciendo la hablando de la violencia. pastoral, ¿no, Jen? Sí, no, como entiendo la perspectiva de la gracia, pero no, como que para mí se va un poco, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de mí, sino del autor. Eh, y bueno, sigue hablando que el principio de gracia es en forma de gratuidad activa, digamos, que, que Jesús piensa que esa gratuidad eh, puede cortar el espiral de violencia que nos amenaza, que es lo que plantea la ley, ¿no? Bueno, y acá en los aspectos principales de la antropología de Jesús, desde la perspectiva de la confianza básica, la superación del juicio y el amor al enemigo, es lo que plantea el autor. Y bueno, hay un tema, bien, Gianluca, se ve que lo leíste.
Sí, hay que leer el librito. No es tan sencillo leerlo. Hay una línea de pensamiento. Es católico el Especial- autor, para que se sepa el trasfondo. Sí, especialmente en el catolicismo, que ellos no aseguran el hecho de la salvación. ¿Sí? Esto dicho yo por hablar con teólogos católicos, ellos te dicen, no tenemos seguridad de salvación. Y Dios, nosotros hacemos todas las cosas por fe para recibir salvación, pero en definitiva Dios es Padre bondadoso y como Padre bondadoso puede salvar a todo el mundo. ¿Sí? Es una idea que ellos tienen, que ellos dicen, no. Sí. De hecho, si hablan con un teólogo católico, ustedes le pueden preguntar, no, si tienen la seguridad de salvación. Algo que nos diferencia a nosotros. Nosotros sí tenemos seguridad de salvación. Bueno, nos diferencia. Todos pueden pensar diferente. ¿Sí? El credo evangélico, la tradición evangélica, ¿sí? Que yo les recomendaría seguir, es que tenemos seguridad de salvación. ¿Está bien? Cuando tenemos seguridad de salvación, en aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero eso no nos hace buenos hombres, nos hacen pecadores regenerados. El catolicismo lo que dice es un poco esta idea, ¿no? Jesús vino, murió por todos, nos ama a todos, y Dios, en un acto de amor, nos puede perdonar a todos todo. Por eso Picasso habla del sol brilla. El sol brilla para todos los hombres igual. Y la sequía viene para todos los hombres igual. Tienen ese trasfondo, ¿no? Que no, ahí sí nosotros poco discutimos. Sí, Decimos, no, universalista. sí, pero no es que aseguran, es decir, no es que lo aseguran, ellos confían en que Dios puede hacer algo. Que si al último momento Dios puede salvar a todos, lo va a hacer. Claro, pero ¿Está es bien? medio ambiguo, porque si no en la cruz, ¿qué hizo? O sea, vino para pasear. Eso te dice una línea del catolicismo. Obviamente, lo que nosotros creemos, y creemos ciertamente que el hecho fundamental de nuestra fe se basa en el rescate de Dios en la cruz en nosotros. Al morir en la cruz nos rescata. De hecho, Pablo habla que necesitábamos un nuevo Adán, y ese Adán es Cristo. ¿Sí? Por eso la antropología de Cristo es el hombre, centrarse en el hombre, pensar en la necesidad del hombre. Che, los ejemplos que dio en vida, dale de comer, ¿sí? Tiren, que no te libre de pecado, tiren la primera piedra. A ver, no es tanto la ley, que es verdad que existe, pero a ver, ¿quién está para tirar esa? ¿Sí? Ir a la cruz, cuando él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor, pero que se haga tu voluntad. ¿Sí? Sí, ir a la cruz significa la renuncia de su propio ser en el sufrimiento para que otros sean salvos. Eso es pensar en el hombre. Total. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que se perdió la idea de juicio. La manera de evitar o la manera de no ser condenado es la aceptación del regalo. Eso es lo que difiero yo del autor, que creo que, Sí. bueno, que él lo que plantea es como que Jesús viene a traer la gracia como un contrasistema, ¿no? Como el contrasistema de la ley que tenemos los hombres, de que, bueno, el que hace algo mal tiene que pagar. Pero digamos, lo que para mí termina siendo es como una especie de, digamos, se le da poca importancia al mal también, desde ese punto, porque es como que, bueno, el mal como que no tiene consecuencias, digamos. Pero bueno, bueno, vamos avanzando, así ya terminamos. Gianluca, no, vamos a dejar acá porque ya se nos va Ricardo. Ya Ricardo es un hecho fundamental de la clase. Muy bien, Gianluca, que has leído.
te felicito. Gracias, profe. Y encima Sí. así de la nada. Espero que haya salido bien. Semana que viene terminaríamos y después tendrían que entregar los videos. Profe, se lo mandamos por mail, lo subimos al Classroom. No, subanlo a Classroom como comentario. Bueno, Profe, ¿podría hacer una tarea? Así la subimos ahí. Con fecha o algo. ¿Usted quiere que haga una tarea? Usted se tendría... Profe, se me tendría que quedaban, haber material para subirlo. me quedaban 3 diapositivas nada más, profe. Bueno, son y 40, no vamos a ir, tuvimos una hora y 10. Hacerle el video de la parte que te quedó y se lo Lucas, manda. suba el No, PowerPoint. no, yo ya estaba, yo ya di hoy. No quiero decir nada. Piense en sus compañeros, Gianluca. No piense Sí, en sí, usted. lo voy a subir. Ricardo se tiene que ir. Eso no tengo Si problema. hubiera ido Ricardo, no hubiéramos hablado de la tarea, ¿vieron? Entonces ya No, está, no profe. nada, ¿eh? Ya, Yo sé la dirección de Ricardo, después se las paso para que lo puedan ir a visitar. No, Sí, ahora que pobre. no hay cuarentena. Pero no, ¿Cómo? no es mala la idea. Que No hay más cuarentena, Ricardo. es Por eso, distanciamiento por eso. social. Ahí es distanciamiento. Es la Pero- DISPO. Cada vez peor. Antes estábamos en la ASPO. Ahora estamos en la DISPO. El que le pone los nombres a las cosas tendrían que echarlo de presidencia. Pónganle otro nombre. Es más difícil. ¿Dónde estás vos? En la ASPO. ¿Y a Qué dónde bueno vas? que no A la está grabado. DISPO. No, esto está grabado. Sí, yo digo otra cosa. Muy bien, Profe. yo voy a hacer una tarea. Sí, Gianluca. entonces ya estaba, aprobé. Hasta luego, nos vemos, chicos. No, Gianluca. Tampoco. Sí, profe. Gianluca. Por fe, Seguimos. aprobaste, por fe. Queda el juicio final.